una bendición como siempre el poder compartir este día domingo una vez más esta palabra preciosa que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Ciertamente palabras de vida, ¿no? Lo que queremos es escuchar a nuestro Padre y toda esta bendición que Él ha volcado sobre todos y cada uno de nosotros, todo este regalo y este legado que nos ha dejado por medio de Jesucristo. Y la parte que nos corresponde ahora a nosotros es apropiarnos de toda la obra que Él ya hizo a nuestro favor. Esto es muy importante que lo entendamos. Esta obra tiene que ver básicamente con los méritos que Cristo hizo ante su Padre, y nosotros hoy tenemos simple y sencillamente, por medio de la fe, que apropiarnos de lo que nuestro Dios ya hizo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, para proveernos, para sanarnos, para libertarnos o liberarnos de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Ciertamente hay provisión en Cristo para todos nosotros y para cada necesidad, falencia en nuestra vida actual. No estamos desamparados, porque ciertamente tenemos la obra de Cristo a nuestro favor. En el corazón de nuestro Padre jamás estuvo el que nosotros tengamos que padecer todo lo que padecemos en este mundo. En el corazón de Él siempre estuvo que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que efectivamente Él nos ha mostrado por medio de su palabra, y están reunidas absolutamente estas y más en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Hemos estado en estas semanas enfocándonos en una clara figura de la obra de la gracia a nuestro favor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hemos estado mirando cómo en el Antiguo Testamento, en este caso en Génesis capítulo 27, en esta historia de Isaac, ¿verdad? De sus hijos Esaú y de su hijo Jacob, cómo nosotros podemos rescatar la obra que efectivamente el Señor quiere que nosotros podamos identificar en esta historia que estamos efectivamente mirando en el capítulo 27. Un tema importante aquí es la interacción de, ¿verdad?, la madre de Jacob con su hijo. Es muy interesante ver aquí cómo la Escritura muestra una cierta preferencia, ¿no?, del padre por su hijo mayor, por su hijo primogénito, y de la madre por su hijo menor. En ese entonces el hijo primogénito por herencia era el que tenía la capacidad de poder recibir la bendición, mientras que el hijo segundo, pues no, él no podía recibir la bendición. Pero ya hemos visto en esta historia cómo el hijo primero lamentablemente pues no tuvo en gran estima la bendición que tenía que venir a consecuencia de la primogenitura, sino que más bien se la vendió a su hermano, y cómo al contrario Jacob veía esa bendición como lo que verdaderamente había que anhelar. Y esto es lo que nosotros hoy de alguna manera también tenemos que mirar en Cristo, tocante a nuestro primer hombre en Adán y a nuestro nuevo hombre en Cristo Jesús. En nuestro primer hombre adámico, más allá que nosotros queremos creer en Dios y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por agradarle, realmente las prioridades de nuestra carne son distintas. Las prioridades de la carne no son la bendición de Dios. Las prioridades de la carne no son lo que Él efectivamente pueda hacer por nosotros, sino finalmente lo que nosotros de alguna manera podemos obtener a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra propia capacidad, y cómo las cosas exteriores que nosotros somos capaces de obtener de alguna manera nos dan la estabilidad emocional interna. Pero evidentemente nosotros sabemos que no hay nada exterior que sea duradero, y por lo tanto todo aquel que de alguna manera está anclado
en las circunstancias, nunca va a recibir la paz, la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad emocional y lo que se requiera, ¿verdad? Para que nosotros podamos efectivamente estar, ser libres, estar en paz, estar felices, al menos permanente y continuamente, que es la obra de nuestro Dios, sino que al contrario, pues el que está anclado en estas cosas siempre va a tener que sufrir las consecuencias de que todo lo que nosotros tenemos en el exterior es efímero, todo aquello en lo cual nosotros podemos poner nuestra confianza, temas materiales, relaciones, salud, etcétera. Todo esto efectivamente tiene que ver con temas efímeros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que cuenta en nosotros es la vida de Cristo morando en nosotros. Alguien decía muy acertadamente que el éxito en la vida no puede ser medido, ¿verdad?, por lo que tengo, sino por a quién tengo. El éxito en la vida es medido por a quién tengo, porque aquel que tengo, que es Cristo en mi corazón, es la sustancia de toda bendición en todas las áreas de nuestra vida. Por esto es que la Escritura nos enseña a que nosotros, en el nuevo hombre, que sí ha sido creado y vuelto a nacer para que viva de la bendición, para que viva de la provisión de Dios, para que viva de la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor ahora quiere que nosotros aprendamos, para que nos podamos apropiar, incluso en esta tierra, de las bendiciones que nos pertenecen. Fíjate que veíamos la semana pasada, justamente en esta analogía de Rebeca con su hijo, en este caso Jacob, en el versículo 13, capítulo 27, cuando dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, sea sobre mí tu maldición. Y vimos que esta es efectivamente la obra del Espíritu Santo a nuestro favor, en donde la maldición fue sobre Jesucristo, la maldición que nos correspondía a nosotros fue sobre Jesucristo, pero Jesucristo tomó esa maldición para que nosotros podamos recibir la bendición. Esto hay que tenerlo claro, ¿ok? Él pagó por nosotros todas nuestras culpas, todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones. Él pagó por nosotros todas nuestras enfermedades, todas nuestras dificultades, todas nuestras tristezas. Él cargó ya en la cruz del Calvario todo aquello. ¿Para qué? Para que ahora la bendición, ¿no es cierto?, que es directamente proporcional a la obediencia, a los méritos de Cristo, nos corresponda a ti y a mí. Y fíjate que habíamos leído un versículo, por ejemplo, en Gálatas 3:13, que nos dice en el Nuevo Testamento lo siguiente, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escucha bien esto, porque esto es para ti. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición. Él tomó sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Porque dicen las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Y 2 Corintios 5:21 sobre el mismo tema dice: al que no conoció pecado, ¿verdad? Cristo nunca conoció pecado. Es el único ser humano sobre la tierra que jamás pecó, porque Él era Dios mismo y porque era el único que no podía pecar. La Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Él era el Hijo de Dios, por tanto Él no podía pecar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos nosotros hechos la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Ahora, es muy importante que tú conozcas cuál es la bendición y la maldición. Porque si en Gálatas 3:13 la Escritura nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es que, y dice, y tomó sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, entonces, ¿cuál es la maldición? Yo por tiempo hoy no voy a poder leer todo, pero si tú vas a Deuteronomio 28, escribe en tu Biblia. ¿Tú quieres saber cuál es la bendición y cuál es la maldición a la que se refiere aquí la Escritura? ¿Cuál es la maldición de la que fuimos redimidos? Tienes que ir a Deuteronomio 28 y a partir del versículo 15 al versículo 58 vas a encontrar
todas las maldiciones que venían a consecuencia de no cumplir la ley, así sea, ¿verdad?, una parte muy pequeñita de la ley. ¿Sí? La consecuencia de cumplir la ley era efectivamente el recibir todas las maldiciones. Mira, hay alrededor de técnicamente como 58 versículos de maldiciones que tú vas a ver allí. 58 versículos, es una gran exhibición de todas las maldiciones que efectivamente nosotros recibimos en nuestra carne. Y sería interesante que tú vayas y veas, porque seguramente muchas de las falencias, de las dificultades, de las cosas que estás viviendo ahora están allí escritas. Allí está, porque tiene que ver con temas, ¿verdad?, espirituales, con temas emocionales, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas familiares, tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con muchísimas cosas. Mira allí, ¿ok? Ahí hay técnicamente 58 versículos de maldiciones, 58. Pero como nosotros no nos queremos enfocar en la maldición y lo que estoy comentando básicamente es para que tú sepas de lo que Cristo te libró. Es decir, Cristo lo que hizo es pagar el precio por todo aquello, por todos esos 58 versículos. De hecho, hay uno que estaba leyendo que es muy interesante y que suma y dice: y muchas de las cosas que no están escritas tampoco en este libro de la ley, les sobrevendrán muchos males más que no están escritos aquí por no haber cumplido la ley. Este era el tema, el grave problema de la ley, de no cumplir la ley, porque la Escritura nos dice que efectivamente en este Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, la pregunta es que la ley es mala. No, la ley es buena. Lo que pasa es que la ley es tan buena que decía que al que cumpla efectivamente los mandamientos le vendrían estas bendiciones. Pero al que no los cumpla les vendrían estas maldiciones. Y fíjate, si tú vas a también Deuteronomio 28, desde el primer versículo hasta el 14, en cambio tú vas a encontrar todas las bendiciones que nos sobrevendrán. Apenas son 14 versículos. Bueno, importantes también, 14 versículos. Pero esos 14 versículos, en cambio, están plagados de todo lo que tú necesitas, anhelas, buscas y quieres de parte de Dios. Mientras que los 58 versículos restantes tienen que ver directamente con la maldición de lo que nosotros fuimos redimidos. Así que yo te invito a que vayas después de esta reunión, ¿verdad? Date un tiempito, anda a Deuteronomio 28, pero anda con la mente de que Cristo ya te redimió de la maldición. Por Dios, no vayas con la mente de que tienes que cumplir los mandamientos, porque Cristo ya lo hizo por ti. Por eso dice la Escritura que Él nos redimió, ya nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, tú anda y ve los 58 versículos de los cuales fuiste redimido. Ya no te pertenecen, no son tuyos, no los hagas tuyos. Cristo pagó en la cruz por todos ellos. Ahí está tipificado todo lo malo que te ha pasado, que puedas estar viviendo o que en algún momento te pueda venir a tocar la puerta. Esto ya para el Señor fue pagado. Ahora, lo que hace falta es que tú recibas los 14 versículos de las bendiciones que por Cristo hoy te pertenecen. Este es el corazón con el cual nosotros tenemos que ir a la Escritura. El Señor nos redimió de la maldición de la ley. También en otro versículo en la Escritura nos dice que el Señor clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria y que tiene que ver con toda esta maldición porque nosotros pecamos
permanente y continuamente delante de Dios. Pero no te olvides que Cristo ya pagó por esto, ¿verdad? Ahora, Cristo no nos redimió de la bendición de la ley, porque la bendición siempre ha estado en el corazón del Padre para ti y para mí. Aquí la Escritura dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo cual significa que la bendición de la ley hoy se cumple en ti por medio de la fe en Cristo Jesús, lo cual es un regalo precioso y maravilloso para que tú ya no tengas que vivir desprotegido, para que ya no tengas que vivir temeroso, para que ya no tengas que vivir angustiado, para que ya no tengas que vivir, ¿verdad?, desesperanzado con un futuro que no sabes qué va a pasar, porque tu Padre está a tu favor. Así que 14 versículos de bendiciones que hoy te pertenecen y 58 versículos de maldiciones que ya no son tuyos. Te ruego, por favor, hermano, que vayas algún momento, pues podríamos nosotros revisar aquello, pero sin embargo yo creo que ahora lo que nuestro Padre nos quiere mostrar es de lo que Él te redimió, de lo que Él ya te libró, del precio que ya pagó por ti. Y está en ti el quererlo volverlo a pagar o no. Está en ti otra vez el quererlo vivir o no. Está en ti en el aceptarlo como tuyo o cargar todo aquello sobre Cristo Jesús, porque para eso justamente Él hizo este trabajo. Así que esto es lo primero que quiero que tengamos en mente, ¿no es cierto? El cómo aquí en este versículo, la gracia, en este caso la madre de Jacob le dice: hijo mío, pero esto es para ti, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz. Lo que el Señor ahora quiere es que nosotros efectivamente echemos toda esa maldición que era nuestra, que nos pertenecía, que nos la habíamos ganado sobre su amado Hijo Jesucristo. Porque para eso Cristo vino a morir. Tú no hiciste absolutamente nada, no dependió de ti el venir a este mundo. Tú no hiciste absolutamente nada para ser un pecador. Tú recibiste desde el momento en que naciste la naturaleza pecaminosa y recibiste efectivamente esta herencia mala de Adán. Tú no hiciste nada para recibir aquello, simplemente lo recibiste y lo estás viviendo, si quieres. Pero de la misma manera, nosotros no hacemos nada para merecer la justicia de Dios, simplemente recibimos la obra de Cristo, así como recibimos la obra de Adán por herencia natural, carnal, así también ahora nosotros recibimos la herencia de Cristo por herencia natural, ¿verdad? Por herencia divina, si es que efectivamente nosotros aceptamos la obra de Cristo a nuestro favor. Así que por favor, ánclate en esta verdad, constrúyete, cimiéntate en estas verdades que efectivamente vas a encontrar respuestas maravillosas para tu vida. Solamente obedece a mi voz. Eso es lo que nos dice la gracia. Hijo mío, sea sobre ti, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. Entonces habíamos visto que en el versículo 14, él lo que hizo fue tomar, ¿no es cierto?, y traer a su madre el sacrificio. Habíamos dicho que necesitamos el sacrificio. Y sin el sacrificio de Cristo, nosotros no tenemos nada para ofrecer a nuestro Dios. El sacrificio de Cristo es lo que el Padre mismo nos entregó a nosotros para que tengamos que traer delante de Dios. Lo que nosotros hacemos es tomar, traer el sacrificio que nos ha sido dado por nuestro Padre a nuestra madre, es decir, a la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y dice que su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Eso también es muy importante porque la gracia de Dios conoce y sabe qué es lo que le gusta a papá, a su padre, a Dios, a nuestro Padre maravilloso. Solamente la gracia de Dios es lo que a Él le agrada. Estaba repasando en estos días la historia de Noé y es muy interesante, después de todo el problema que hay en la humanidad, el Señor le duele en el corazón haber hecho al hombre y dice, pero que Noé halló gracia
ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Y qué interesante es estudiar la palabra Noé, porque hay una referencia en la Escritura que indica que toda palabra de la Escritura, pues que la Escritura hay que realmente traducirla con la misma escritura, es decir, el propio diccionario de la Escritura es la propia Escritura, y hay la posibilidad de ir directamente a las palabras originales cuando por primera vez se utilizan en la Biblia. ¿Ok? Y es interesante conocer que la palabra descanso, por ejemplo, el descansar, el reposo, ¿no es cierto?, tiene que ver directamente con la palabra Noé. Noé significa descanso, Noé significa reposo. Y la Escritura dice algo maravilloso, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero fíjate qué maravilloso, lo voy a traducir así. Y el descanso y el reposo hallaron gracia ante los ojos de Dios. El descanso y el reposo, ¿en quién? El descanso y el reposo en Cristo Jesús. ¿Tú recuerdas cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces, lo primero que encuentra gracia ante los ojos de Dios es el descanso. Y por esto es que en el caso de Jacob, veíamos al principio de nuestras charlas, que Jacob era un hombre de tienda, un hombre tranquilo, un hombre que descansaba, un hombre que meditaba. No es raro que la gracia haya encontrado ante los ojos de Jacob agrado, pues Jacob descansaba en la obra de su padre. Y esto es lo que tú y yo necesitamos hacer ahora. Cuidado que con los avatares de la vida, con las dificultades, con las luchas que nos tocan a la puerta, nosotros nos tambaleamos, perdemos el gozo o perdemos de alguna manera el mantenernos en el descanso de nuestro Padre. Las circunstancias de la vida golpean a nuestra puerta, pero nos invitan a que más que nunca nos aferremos a las bendiciones de nuestro Dios. Entonces él fue, tomó, los trajo a su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl. Eso veíamos la semana pasada de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, ¿no? Qué maravillosa figura de Cristo. Tomó los vestidos preciosos de su hijo, dice, los que ella tenía en casa. Es decir, ella tenía unos vestidos preciosos de su hijo mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? ¿Cuáles son los vestidos preciosos del hijo mayor de nuestro Padre? Qué maravilloso, ¿verdad? Esto es una analogía para ti y para mí. Esos vestidos preciosos los tomó su madre. La gracia, ¿ok? Ella esos vestidos siempre los tuvo en casa. ¿Para quién? Esos vestidos estaban destinados para su hijo Jacob. La gracia tenía guardados esos vestidos para ti y para mí, su hijo menor o el hermano mayor de Jesucristo. Nosotros somos el hermano menor de Jesucristo. La Escritura nos dice que Él es el unigénito Hijo de Dios, pero Él es el primogénito de muchos hermanos. Y en otro versículo la Escritura nos dice que Él tenía que venir a participar de carne y sangre como nosotros, sus hermanos, participamos de lo mismo. Así que Él es también en la Escritura nuestro pariente lejano, en el sentido de que Él era un pariente lejano o cercano que tenía que venir de alguna manera a rescatar nuestra propia vida, ¿verdad? Él es nuestro pariente porque desde antes de la fundación del mundo, nuestro Padre nos había escogido y había determinado el que tú y yo seamos imagen y semejanza de Él. Así que ella tomó la gracia, esos vestidos preciosos de su hijo mayor y vistió a Jacob, su hijo menor. Mira cómo aquí la palabra hijo mayor e hijo menor funcionan para nosotros. Hijo mayor e hijo menor. Y el hijo mayor realmente ¿a quién agradaba? A su padre. Y el hijo menor ¿a quién agradaba? A la gracia. Pero aquí estas son figuras de la misma persona,
que son Cristo, y el hijo mayor y el hijo menor, en cambio, ya nos corresponde a nosotros, el hijo mayor Jesucristo, el que agradaba al Padre. Él tenía las vestiduras que agradaban al Padre, él tenía las vestiduras preciosísimas, pero sin embargo, esas vestiduras fueron puestas al hijo menor, nosotros, tú y yo. Y cubrió, dice la Escritura en el versículo 16, sus manos y la parte de su cuello, donde tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y esta es la parte más importante. La gracia ha cubierto, ¿no es cierto?, con la piel, con el vestido de Cristo al hijo menor. La gracia cubrió con pieles, ¿verdad? Le cubrió con los pieles de los cabritos. La gracia nos cubrió a nosotros con la piel del cordero. La piel del cordero nos cubrió a nosotros. La sangre del cordero nos bañó, nos lavó y nos limpió. Y efectivamente este lino fino, el lino resplandeciente, estas vestiduras nuevas funcionaron. La Escritura nos dice, vestíos del nuevo hombre. A esto se refiere cuando la Escritura dice que tenemos que vestirnos de Cristo. Aquí este hombre se vistió de las pieles de los cabritos para imitar a su hermano, pero ahora Dios nos da la propia vida de su amado Hijo Jesucristo para que nos vistamos de él. Esto arranca vistiéndose desde la cabeza, reconociendo cuál es tu verdadera identidad ahora. El grave problema del cristianismo es que nosotros vemos a Cristo como alguien distinto de nosotros, pero la Escritura lo ve distinto. La Escritura dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Y la Escritura dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí ahora? Cristo vive en mí. La realidad de lo que yo soy ahora es Cristo. Sí, posiblemente tu manera de actuar, tu manera de ver, tu manera todavía de ser, todavía ves pecado. Sí, pero estás viendo la carne, no estás viendo el Espíritu. En la medida en que tú veas el Espíritu, más va a menguar la carne. Así es como trabaja el Señor. No reprimiendo la carne, sino mirando a Cristo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación nos viene por medio de lo que entendemos, de lo que pensamos, no de lo que hacemos. La ley nos lleva a hacer cosas. La ley nos obliga a hacer cosas. La ley a lo mucho lo que logra en nosotros es que reprimamos nuestra pecaminosidad, pero siempre está allí. Siempre está allí. Y Dios no quiso jamás que nosotros reprimamos nuestra pecaminosidad. Él crucificó en la cruz del Calvario el viejo hombre, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Le creemos a Él o no? ¿Le creemos a Él o no? Entonces fíjate en la nueva criatura que tú eres. La nueva criatura que tú eres es exactamente igual a Jesucristo. Y esto arranca en tu mente, creyéndole a Él. Así que mira, cubrió efectivamente a su hijo Jacob con las pieles de los cabritos. Y el 17 dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Esta es la parte que a ti y a mí nos corresponde. ¿Sí? Esa es la parte que a ti y a mí nos corresponde. Recibir. ¿Quién entregó los guisados y el pan que había preparado? La gracia entrega todo aquello. La gracia te entrega a ti, en manos de Jacob su hijo. Ahora la pregunta de aquí en adelante es, ¿qué haces tú con eso? Ya todo te ha sido dado. Las ideas te han sido dadas. La obra de redención te ha sido dada. La vida te ha sido dada, todo absolutamente te ha sido dado. Entonces, de aquí y en los versículos siguientes vamos a ver cuál debería ser nuestra actitud. Ahora que efectivamente nosotros tenemos a la gracia de nuestro lado, la obra de la gracia a nuestro favor. ¿Qué hacemos, verdad, con el sacrificio? ¿Qué hacemos con los guisados, con el pan que la gracia preparó como le gusta a Dios? Cuidado que le traemos a Dios sacrificios distintos, como hablábamos la semana pasada, y hermanos, discúlpenme que yo sea ahí un poco tajante, pero la religión
intenta una y otra vez que nosotros no miremos el sacrificio de la gracia, sino que pongamos nosotros en mente nuestros propios sacrificios para traerlos delante de Dios. Error garrafal. Error garrafal. El sistema religioso sigue todavía enfocándonos en nosotros mismos, en lugar de que nosotros ahora nos enfoquemos en lo que Dios dice que nosotros somos, en lo que Dios dice que nosotros tenemos, en lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. No. Alguien decía muy radicalmente que el cristiano es el hombre más raro de la historia, o el ser más raro de la creación, porque anhela aquello que ya tiene, quiere ser aquello que ya es, y quiere poder hacer a ello que tiene capacidad de poder hacer. Es decir, si nosotros nos apropiásemos de lo que somos en Cristo, todo lo demás caería por añadidura. Pero nosotros estamos intentando que la carne consiga todo aquello que Cristo consiguió para nosotros. Por eso la Escritura nos dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque lamentablemente en este tiempo muchos estamos queriendo agradar conforme a la carne. El sistema religioso lo que está intentando es agradar a Dios conforme a la carne. Los judíos en el tiempo de Jesucristo, los fariseos en el tiempo de Jesucristo eran celosos de Dios. El propio apóstol Pablo da testimonio de que él puede efectivamente testificar que los judíos son celosos de Dios, pero dice, pero lamentablemente no conforme a ciencia, porque queriendo establecer su propia justicia, han ignorado la justicia de Dios. Ahí está el grave problema, incluso de la religión actual, porque la religión actual ignora la justicia que viene de Dios, que es gratuita y que es el sacrificio que estamos mirando aquí, el sacrificio que nos da la gracia en bandeja para que nosotros nos apoderemos, tomemos el sacrificio en nuestras manos y de aquí en adelante hagamos la parte que nos corresponde. Entonces, fíjate lo que hace Jacob. Y aquí es muy importante que nosotros también veamos qué vamos a hacer nosotros efectivamente con el sacrificio que ya nos ha sido entregado por la gracia. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Lo primero, ¿qué hizo Jacob? Jacob ya evidentemente pasó por el tema de la suplantación. Ya la gracia le dijo, hijo mío, no te preocupes que sobre mí sea tu maldición. Tú anda y ahora juega el papel que te corresponde, el papel de hijo. Ahora estás con las vestiduras del hijo mayor, ahora tienes el sacrificio, ahora tienes el guisado que a él le gusta. Ahora en tu mente anda como quien eres. Y fíjate lo que hace aquí efectivamente Jacob. Lo primero que hace, dice que este fue a su padre y dijo, Padre mío, lo primero. ¿Cuál es la relación que tú y yo estamos manejando actualmente con Dios? ¿Todavía seguimos manejando una relación de siervos? Porque hoy lamentablemente se estila muchísimo en el ambiente religioso el estar más seguros, más agradados y como que más respetuosos si nosotros venimos delante de Dios como siervos. Fíjate la posición de Jacob, Padre mío. Así es como él entra a hablar con Dios. Ya no es la relación de siervo, no es la relación de discípulo, es la relación de hijo, Padre mío. Y mira que cuando en el propio versículo 18 él dice, entonces este fue a su padre, la palabra padre allí está con minúscula. Y cuando él pronuncia las palabras y dijo, Padre mío, mira cómo la ponen con la P grande. Padre mío, pertenencia, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Mira, esa relación es imposible romper. La relación de padre e hijo no se puede romper. La relación de siervo y sierva sí se puede romper. La relación de padre e hijo no se puede romper. Primero, nosotros debemos saber que nuestra relación actual, ¿verdad? Por el sacrificio de nuestro Padre, y esto es lo que también quiere mostrarnos aquí la Escritura. Él llevaba el sacrificio que le da derecho a ser el Hijo bendecido, Padre mío.
Nosotros hoy recibimos el sacrificio de Jesucristo. Recibimos la obra de Jesucristo a nuestro favor, la cual nos convirtió en hijos. Y de hecho la propia Escritura nos muestra que nosotros ya no tenemos, ¿verdad?, un espíritu de esclavitud, sino tenemos un espíritu de hijos que clama, ¿qué? Abba, Padre, nos dice la Escritura ahora. Entonces el Señor lo que quiere que cambies en tu mente es que tú veas la nueva persona que ha sido engendrada por Cristo en tu corazón y que esa persona que es espíritu, porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esa persona que es espíritu ahora viene efectivamente a decir delante del Padre, Padre mío. Cuando el Señor enseñó a los discípulos a orar, les dijo, oraréis de la siguiente manera: Padre nuestro, no Dios nuestro, no Jehová, alabado, excelso y maravilloso sea tu nombre, no Adonai, y no que esto no siga funcionando, sí, pero ahora nosotros somos de alguna manera hijos. Yo alguna vez aquí lo he hablado, tengo actividades empresariales y tengo algunos de mis hijos trabajando conmigo. Cuando en esta escala de comunicación tenemos a equipos gerenciales, a equipos ejecutivos, a equipos medios, siempre en ese trato hay un nivel de mucho respeto desde la perspectiva laboral en cuanto a la comunicación. Pero mis hijos que trabajan conmigo generalmente no piden cita para entrar a mi oficina. Generalmente cuando entran donde mí no dicen, oh, señor presidente de la organización, no, nada. Simplemente me dicen, papi, mire esto y lo otro. Ellos saben que tienen una relación conmigo de padre e hijo y eso les da entrada directa hacia el papá. Pues esto es lo que quiero que nosotros entendamos, hermanos, en estas circunstancias. ¿Cuál es la relación que nosotros actualmente tenemos efectivamente con nuestro Padre? Primero, nosotros hemos sido calificados por el sacrificio de Cristo para poder nacer de nuevo. El sacrificio de Cristo hizo que Él sea entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y por nuestras culpas. Por lo tanto, eso le dio derecho a nuestro Padre a engendrarnos nuevamente, a hacernos nuevas personas y a hacernos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que a mí me corresponde ahora? Una vez que he aceptado el sacrificio de la gracia, una vez que estoy de acuerdo con lo que ella ha hecho por mí, sé que no lo merezco, sé que nunca por mis propias capacidades podría suplantar a mi hermano mayor, pero yo ahora realmente me apodero de la obra que la gracia hizo a mi favor, la gracia del Padre, y esa gracia me ha calificado por Cristo Jesús para yo convertirme en hijo de mi Padre. Nada que yo me merezca, nada que yo haya hecho, nada que me califique, sino todo lo que hizo mi hermano mayor. Y ahí es donde yo me anclo para recibir las bendiciones de mi Padre. Así que muy bien. Viene Jacob e Isaac inmediatamente responde, heme aquí. Esa es la posición. Ahora yo estoy vestido de la gracia, ahora yo vengo con la perspectiva de que tú eres mi Padre. Fíjese la lucha que tenía Jacob. Cuando Jacob sabía que él estaba suplantando a alguien, que es la misma lucha que usted y yo tenemos muchas veces. ¿Cuál era la tentación de Jacob? De verse a sí mismo como no su hijo y hasta ponerse hasta nervioso. Y posiblemente hacer que su realidad pasada, por llamarlo de alguna manera, le juegue una jugada respecto de cómo tenía que comportarse delante de su padre. Entonces él tenía una lucha interior, pero no, él tuvo que apoderarse del papel. Él tuvo que apoderarse de lo que la gracia efectivamente le había dado. Entonces esa posición hace que inmediatamente el padre responde y le diga, heme aquí, heme aquí. Es decir, nuestro Padre está listo para poder escuchar nuestras oraciones. Hermanos, más allá de que nosotros nos parezcamos lejanos, ¿sabes que muchas veces nosotros vemos que Dios está muy lejano?
que Dios no nos responde, que Dios no nos escucha. Y es por cómo efectivamente nosotros venimos a Él. Primero, venimos con el sacrificio correcto. Si venimos con el sacrificio correcto, entonces yo debo estar en la posición correcta. El sacrificio correcto me pone en la posición correcta delante de Dios. El sacrificio correcto me pone como hijo de Dios. Y el sacrificio correcto va a hacer que yo comience a creer que soy el hijo porque es verdad. Y a comportarme como el hijo. Y a comportarme como el hijo. Y me comporto ¿por qué? Porque el momento en que yo recibo el sacrificio, recibo el amor. Y cuando yo recibo el amor perfecto echa fuera el temor. Y cuando el temor se va de mi corazón, se va la culpa, se va la acusación, se va la condenación, se va el miedo. Y esa es la raíz del pecado. La raíz del pecado y la raíz de seguir manejando una posición, una vida que no le agrade al Señor es porque todavía hay culpa en nuestro corazón. Pero en la medida en que el amor echa fuera el temor, allí nuestra vida va a comenzar a ser distinta y vamos a comenzar a ver frutos de justicia. Los frutos de la justicia del Cristo que está dentro de mí. Porque Él finalmente se ha sembrado en mi corazón. Ahora Él tiene que efectivamente levantarse. Entonces, ahí vemos la respuesta. Y fíjese, Isaac le responde, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Qué pregunta de nuestro padre? ¿Quién eres, hijo mío? ¿Qué le respondes tú? No, mira, Señor, es que sí, yo sé que soy un pecador. Yo sé que he fallado en esto, Señor, yo sé que he fallado en esto otro, Señor, yo sé que soy malo en esto, tengo estas falencias, yo sé que soy esclavo de esto, soy esclavo del otro. Sí, pero a ver, entonces, ¿y el sacrificio? Entonces tú no eres mi hijo, porque aquí se trata de ser hijo. Si no eres hijo, no entras. Si no eres hijo, no entras. Ese es el problema. Si tú no entras como padre, entonces Él te pregunta a ti, ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Y Jacob le dice a su padre, ahí es donde tú y yo, obviamente si tú lo quieres ver esto desde la perspectiva de la carne, vas a decir, este Jacob es un mentiroso y todo el tema, sí, lo es. De hecho, el nombre de Jacob es suplantador, para tu conocimiento, ¿ok? Pero aquí estamos viendo esto en una enseñanza espiritual, ¿ok? Que es mucho más profunda. Y Jacob le dijo a su padre, fíjate, yo soy, ¿quién soy? Yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Quién eres tú? La Escritura dice que en ti vive Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Le crees tú a Dios que Cristo vive en ti? Y si ya no vives tú, y si Cristo vive en ti, tu Padre te pregunta y te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué contestas tú? Mira, esta palabra es vital que contestes, porque si es que tú no contestas, como contesta efectivamente Jacob, yo soy Esaú, tu primogénito, entonces tú no llevas las vestiduras, las ropas y el sacrificio que te califica. Esto es fe, hermanos. En un sentido, esta suplantación lo que nos está enseñando a nosotros es que Cristo me suplantó a mí para llevar todos mis males. Ahora yo me pongo en la posición de Cristo para recibir todos sus bienes. Ahora yo suplanto a Cristo, no porque efectivamente lo merezca, sino porque Cristo hizo una obra redentora en mí. Cristo sacó de raíz mi viejo hombre, lo crucificó en la cruz del Calvario y lo llevó directamente al sepulcro. Y ahí murió mi viejo hombre. Hasta ahí llegó. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, me resucitó a mí también. Y ahí yo soy una nueva criatura. Fíjate, la palabra del Señor nos dice que Él entregado fue por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Quién me justifica ahora delante de mi Padre permanentemente de que yo soy hijo?
¿Quién me justifica delantemente de mi Padre más allá de que todavía en esta carne yo puedo seguir fallando? Pues Cristo es mi abogado, dice la Escritura, y Cristo me justifica delante de mi Padre. Y dice, Ricardo es mi hijo, y dice, María Eugenia es mi hijo, y dice, Miriam es mi hijo, y dice, Raúl es mi hijo, y Mario es mi hijo, y Sonia es mi hijo, y todo aquel que ha recibido el sacrificio es mi hijo. ¿Quién contra nuestro Señor y contra nuestro abogado? Que Él fue resucitado, dice, para nuestra justificación. Él fue resucitado como nuestro abogado para que ahora esté en la presencia de Dios y diciendo, un segundito, Padre, contra mis hijos no hay acusación, más allá de que efectivamente ellos puedan haber cometido este pecado, porque yo ya pagué por ellos, aquí están. Aquí está el recibo de mis clavos. Y yo estoy sentado aquí a la diestra por ellos. Y el Padre recibe el sacrificio como a Él le gusta. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, ¿quién eres, hijo mío? ¿Qué contestas tú? Ojo que esta palabra es potente para ti, porque cada vez que te acercas tú a tu Padre a pedirle algo, a pedir sanidad, a pedir un favor económico, a pedir paz, seguridad, a pedir algún tema familiar, se te ocurra, porque tú estás en capacidad de pedirle todo a Él, porque Él es tu Padre, lo que se te ocurra. Nunca jamás olvides por qué tu Padre te tiene que escuchar. No vengas con tus propios sacrificios. No vengas viéndote a ti mismo. Porque el propio enemigo te va a preguntar a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, hijo mío? Y aquí fíjate lo que dice Jacob. Dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Primero, tomo la posición de Jesús porque me da el derecho por la gracia que se me da. Vuelvo y repito, no porque te lo merezcas, nadie se merece la gracia de Jesús. La gracia se llama favor inmerecido, favor inmerecido, el favor inmerecido de Dios nadie lo puede ganar, por eso se llama favor inmerecido. Así que fíjate, dice, yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Ah, qué lindo, qué linda palabra, he hecho como me dijiste. Tú sabes que Cristo hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Tú sabes que Cristo efectivamente vino a cumplir todas las leyes, todos los decretos, todos los mandamientos que Dios efectivamente nos había puesto bajo la ley. Tú sabes que Cristo cumplió absolutamente todo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Esaú? ¿Qué es lo que estaba diciendo, Jacob? Yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Nosotros, por Cristo, hemos hecho como el Padre nos dijo. Él dice, yo soy Esaú, y he hecho como me dijiste. Pues muy bien, Padre amado, yo estoy revestido de Cristo. Yo soy hijo tuyo, y he hecho como me dijiste. He hecho por Cristo, como me dijiste. Cristo es quien cumplió por mí la ley. Cristo es quien hizo la obra que el Padre le mandó a hacer a mi favor y que también efectivamente cumplió toda demanda que algún día Él me pudo haber a mí enviado. Padre, yo hice como me dijiste, por Cristo Jesús. Vean cómo el sacrificio siempre va a tener cabida y va a tener una recepción maravillosa por parte de nuestro Padre. Porque todo esto está atado a la obra preciosa y maravillosa de Jesucristo. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Muy bien, come de lo que te gusta, Señor. Come de lo que te gusta. Ahora yo he sido vestido del sacrificio de Jesucristo. Ahora yo efectivamente estoy trayendo delante de ti al Cordero que fue inmolado. Pero este Cordero no solamente que ya fue inmolado, sino que ahora está resucitado y está al lado tuyo. Come de esta resurrección. Come de esta vida maravillosa de tu amado Hijo y come ahora del Cristo que está morando en ti y que está morando en mí.
Por eso es que el sacrificio y lo que yo traigo delante de mi Padre siempre tiene que ser Jesucristo. No yo, Él. Esto es la gracia, este es el Evangelio, estas son las buenas noticias que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para que me bendigas. Esto es lo que tú y yo buscamos. ¿Acaso tú y yo no necesitamos ahora de la bendición de Dios? Por eso, por favor, anda a Deuteronomio 28 y mira los 14 versículos de bendiciones que hoy te pertenecen. Aprópiate de ellos todos los días, porque son para ti. Fueron escritos para ti, para que los leas, para que no te olvides y para que ahora, como efectivamente estás vestido del sacrificio, ¿verdad?, le puedas decir al Señor: he aquí yo traigo lo que te gusta para que me bendigas. Para eso, por eso es que Él te va a bendecir. Él no te va a bendecir por tus buenas obras, no te va a bendecir por cuánto pagaste los diezmos, Él no te va a bendecir por cuántas ofrendas has hecho. Él no te va a bendecir por cuántos versículos de la Biblia te has leído. Él no te va a bendecir por cuánto ores. Él no te va a bendecir por cuánto ayunes. Y no estoy diciendo que esas cosas no debas hacer. Hazlas si provienen del Cristo que está en ti. Porque esas cosas no son gravosas, dice la Escritura. Las leyes del Señor para nosotros ahora no son gravosas. El Señor nos dice en la Escritura que el que le ama, ¿verdad?, cumple sus mandamientos. Dice, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Ojo, los mandamientos de la ley son gravosos. Porque no hagas esto, no hagas el otro, haz esto, haz lo otro. Y todo lo que nos manda la ley básicamente es para demostrar que somos pecadores y que hacemos justamente aquello que sabemos que no debemos hacer. Pero los mandamientos que el Señor escribe en nuestra mente y en nuestro corazón ya no son gravosos, sino que nosotros hacemos la obra de Dios y la voluntad de Dios en la medida en que el nuevo hombre va levantándose y se va expresando y se va manifestando. Lo hacemos por amor, lo hacemos por el verdadero temor reverente de Dios, no por el castigo. En la ley las cosas nosotros las hacemos por no recibir castigo de parte de Dios. Y también nos portamos bien para recibir bendición. Eso no es bíblico. Eso estaba tipificado en la ley. Por eso anda tú a Deuteronomio capítulo 28. Y ahí dice la Escritura: si cumples los mandamientos de Dios, estas son las bendiciones. Pero si no los cumples, 58 versículos de maldición. ¿Tú quieres estar bajo la ley o bajo la gracia? ¿Bajo qué quieres estar? Bajo el favor inmerecido de Dios. Y ojo con lo de la gracia, porque la gracia no es esta gracia barata que de alguna manera lo que hace es justificar cualquier tipo de maldad, de pecado y de vida desenfrenada que quieras vivir. No, eso no es gracia, porque la gracia verdadera que nace desde el corazón comienza básicamente a dar frutos de justicia y tiene que ver con comenzar a vivir la vida que Cristo efectivamente vivió. Pero esta es una obra de Él a través mío y no es una obra en donde yo estoy frenando mi carne. Señor, mira, ya no hago esto aun cuando realmente lo quisiera hacer. Pues eso no es un sacrificio para Dios, porque todavía el pecado está en tu corazón. Una cosa es que no lo hagas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo algo precioso en su momento a los propios fariseos, porque ellos creían que solamente la evidencia física de no haber hecho algo era lo que contaba delante de Dios, pero el Señor fue mucho más, porque Él era efectivamente un doctor en conocer y entender e interpretar la ley. Y les dijo: oísteis que fue dicho, ¿no es cierto?, el que se une a la mujer del marido, ¿verdad?, será adúltero o adúltera al revés. Mas yo os digo que cualquier hombre o cualquier mujer, obviamente, ¿verdad?, que desee en su corazón y en su mente a una persona ajena, pues ya adulteró con ella en su corazón. También dijo de la misma manera, indicando que si es que nosotros no hemos matado a alguien, pero que en nuestro corazón no hemos perdonado a alguien, así sea nuestro enemigo, o que si nosotros efectivamente hablamos mal de la gente, pues ya nosotros estamos de alguna manera matando y asesinando interiormente a la gente. ¿Quién puede cumplir la ley? El Señor todavía fue mucho más al fondo, y por eso es que el primer mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ningún ser humano ha sido capaz de poder hacer eso, solamente Jesucristo. Y por eso es que ahora el Señor nos lleva por medio de Cristo a poder nosotros enfocarnos en la bendición que nos viene por la obra preciosa que Él ha hecho a nuestro favor. Así que cuando yo vengo al Señor, yo traigo el sacrificio que es lo que a Él le gusta comer para que Él me bendiga. Tal vez muchos de nosotros no estamos recibiendo respuestas del Señor porque sí oramos bastante, porque sí ayunamos bastante, porque sí vamos a la iglesia y pagamos las ofrendas y tratamos de comportarnos bien. Pero la pregunta es, ¿qué estás trayendo a Dios? Esto es lo que nos muestra la Escritura en el Nuevo Testamento, que es el camino de Caín. El camino de Caín fue traer lo mejor de sus propias capacidades delante de Dios para que lo bendiga. Y el Señor rechazó la obra de Caín. Pero ¿qué obra fue la que aceptó? Aceptó la obra de Abel, que fue el derramamiento de la sangre de un animalito, tipificando la sangre de Jesucristo que iba a ser derramada por ti y por mí. Y cuando estuvieron desnudos, ¿acaso no fue Dios mismo el primero que sacrificó un animal? Sacó efectivamente la piel del animal y le puso al hombre que había querido esconder su vergüenza con hojas de ensalada, decía alguien por ahí. Es verdad. Entonces nosotros ahora recibimos esta gloria y esta gracia de nuestro Señor. Así que, ¿con qué yo estoy viniendo para que me bendiga, hermano? Si tú vienes delante del Señor con el sacrificio correcto, que es Cristo morando en ti y vestido de Él, y tú sabes que por eso eres nueva persona, nueva criatura, hijo de Dios, no hay ninguna posibilidad de que tú no veas que la bendición de Dios es tuya. Los problemas y las dificultades van a estar ahí, pero sin embargo la bendición de Dios va a estar contigo. Por eso mira de lo que el Señor te libró. Anda a Deuteronomio 28, mira de las maldiciones que te libró y mira de las bendiciones que ahora te corresponden. Así que entonces, versículo 20, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Parece que no has hecho ningún esfuerzo, ¿ah? Parece que te moviste demasiado rápido. ¿Cómo es que lo has hecho tan pronto? Esta pregunta es, ¿cómo es que lo has hecho? Porque lo primero que en nuestro corazón efectivamente viene cuando estamos nosotros en la presencia del Señor es, ¿cómo es que has hecho tú esta obra? Porque el Señor finalmente lo que quiere de alguna manera es que nosotros estemos conscientes de que si es nuestra obra o es la obra de Él. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Fíjate la respuesta maravillosa de Jacob. Dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Eso nada más para mí y para ti. Jehová nuestro Dios hizo que la encontremos ante de nosotros. ¿A quién? A su gracia. A Cristo. No teníamos nosotros que partirnos la cabeza yendo a matar cabritos, ni yendo a buscar casa, ni yendo, ¿verdad?, después a cocinarla para traerla delante del Señor y decir, aquí está mi esfuerzo propio, Padre, lo que a ti te gusta. No, aquí le responde Jacob y le dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Escucha bien, Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Nadie puede encontrar la gracia de Dios si nuestro Padre, si Jehová nuestro Dios no hace que la encontremos delante de Él. Nadie lo puede hacer. Ahora quiero decir algo importante. ¿Cómo Él hace para que esto suceda? Pues a través de su palabra. Esto que tú estás escuchando es ni más ni menos que la presentación formal de la obra de Jesucristo a tu favor para que tú encuentres delante de ti la gracia que no demanda esfuerzo tuyo, sino simple y sencillamente una obra de Dios a tu favor que hace que tú te encuentres la gracia, el favor, el sacrificio, el amor y la bendición delante de Él. Suena tan fácil, ¿verdad? Pero tan difícil muchas veces para nosotros el poder recibir esta gran bendición. Por eso dice la Escritura que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque esto es puro amor.
Esto es puro amor que el hombre natural, el hombre religioso, es incapaz de poderlo entender. Por esto es que la única manera como se puede discernir es espiritualmente. No se puede discernir con la mente natural, ni con las emociones, ni con el entendimiento del ser humano. Se puede primero recibir por el Espíritu, y solamente el Espíritu es capaz de transmitirnos después de esta realidad a nosotros. Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora, Jacob estaba ahí diciendo la verdad, ¿no? Porque a pesar de que aquí en términos naturales estaba mintiendo, él se encontró con la gracia, su mujer, su esposa, que le dio la idea, le dio la sabiduría, le dio el conocimiento, le dio la estrategia, le vistió, y el otro lo único que tuvo que hacer es creer y recibir. Y ahora estaba vestido de la gracia de Dios. Y él dice, sí, la verdad que yo todo esto encontré delante de mí porque Jehová tu Dios me lo puso en bandeja. Es exactamente lo que nosotros hoy de alguna manera estamos recibiendo delante de Dios. Y el versículo 21 dice, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Acércate ahora, hijo mío, y te palparé. Fíjate, nosotros jamás vamos a poderle engañar a nuestro Padre si venimos en la persona equivocada. Jamás. Jamás, si tú vienes en tu viejo hombre religioso a tratar de agradarle a él, no se va a poder comer el cuento. Porque él, ¿verdad?, se va a acercar a ti y te va a palpar. Ahora, él lo que te va a palpar es el corazón. Él te va a palpar el espíritu. ¿Con qué espíritu vienes? ¿Vienes con un espíritu de justicia propia? ¿O vienes con el espíritu de la justicia de Cristo a tu favor? Por si eres o no. Fíjate qué profundo que viene a ser este versículo, porque otra vez Dios no puede aceptar que no sea su hijo el que venga delante de él. No puede aceptar que no sea su hijo. Y por eso es que nosotros tenemos que estar clarísimos que hemos sido vestidos con Cristo. Y por eso es que la Escritura una y otra vez nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, vístanse de la nueva criatura, porque cuando estamos vestidos del nuevo hombre, hacemos clic con el Padre. Pero si otra vez nos vestimos de nosotros mismos, estamos fritos, estamos desnudos en honor a la verdad. Y fíjate, versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. Esto es importante, habíamos visto en los versículos anteriores que Jacob se había quedado ciego. Ahora, también ahí hay para mí una verdad espiritual importante. Nuestro padre se quedó ciego. Nuestro padre se quedó ciego, ¿verdad?, hacia nuestro pecado cuando nosotros estamos vestidos de la ofrenda. Ojo con lo que estoy diciendo. Es decir, Él pasa por alto nuestros pecados, pero no los pasa por alto desde la perspectiva de que te perdono nomás, sino que detrás hubo un gran precio para que efectivamente Él quede ciego a nuestros pecados. De hecho, en otros versículos la Escritura dice, no me acordaré más de vuestros pecados ni de vuestras transgresiones, o no lo dice así. El Señor ya no se acuerda, y aquí hay una figura maravillosa en donde Él, como ya no le podía ver exactamente a su hijo, ¿verdad? Ya no podía ver a su hijo ni a nada, pues aquí viene, dice, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Ahora, ¿qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó? Él tocó la piel del sacrificio. No te olvides que fue directamente a los lugares en donde el padre sabía que era o no era el hijo. Y fue directamente a las manos y al cuello.
Porque como sabía el padre que era lampiño y el propio mismo Jacob se lo había dicho, y la madre, la Gracia, sabía que eso iba a pasar, le dijo, no te preocupes que yo me encargo del tema, lo vistió y lo cubrió, manos y cuello. Es decir, el tema es que fue cubierto, esta es la enseñanza, fue cubierto con la piel del sacrificio. Y aquí nosotros hemos sido cubiertos con la piel de Jesucristo, de tal manera que cuando nuestro Padre se acerca y nos palpa, ve que efectivamente nosotros somos, no ve el pecado nuestro, no ve nuestro pecado, ¿verdad? Esto por si acaso hay alguna duda, porque muchos de nosotros podemos seguir creyendo que cuando venimos delante del Señor, Él está viendo nuestro pecado. Y esto también es importante que lo entendamos. Muchos días o muchas veces nosotros estamos más conscientes de nuestro pecado que del perdón de nuestros pecados. Estamos más conscientes de lo mal que hacemos en lugar de la gracia de Dios. Aquí lo que el Señor quiere, ¿no es cierto?, es que nosotros estemos conscientes de la obra que el Señor ya hizo a nuestro favor. Y esa obra determina y define algo muy importante. Esa obra define y determina que el Señor pagó por todos nuestros pecados. ¿Por cuántos pecados pagó? ¿Por unos pocos? ¿Por todos aquellos pecados que yo simple y sencillamente tenía cuando acepté a Cristo en mi corazón como Señor o Salvador? ¿O Él pagó todos mis pecados desde el primer día que yo nací hasta el último día que yo morí? Pues el Señor pagó todos mis pecados. Pagó los pasados, los presentes y los futuros. Bajo esa figura, muchas veces nosotros estamos siempre más conscientes del pecado y pidiéndole continuamente perdón y perdón y perdón y perdón y perdón y perdón y perdón a Dios por efectivamente los pecados que hemos cometido. En lugar de darle gracias a Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados, y si es bien cierto, hoy apareció uno, yo vengo al Señor con mi conciencia de que, Señor, te alabo, a pesar de que ahí hay un pecado, y lo reconozco, pero yo vengo básicamente a darte gracias porque sé, Padre, que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese pecado efectivamente está allí, tú me lo perdonaste, e inmediatamente yo rehago mi relación con Dios. La sangre lo que hace es ponerme a cuentas inmediatamente, ¿verdad?, en la comunión con Dios. Y cuando yo me pongo a cuentas inmediatamente en la comunión con Dios, que es verdad, no pierdo la posición de hijo. Esto es lo que el Señor quiere que también tú y yo nos apropiemos, que nos acerquemos a Él, no con la conciencia de la voz de nuestro pecado que vendría a ser la voz de Jacob, sino con la conciencia de las vestiduras que estamos en este momento vistiendo, que son las de Jesucristo, porque eso es lo que nuestro Padre ve. Por si acaso, si nos queda dudas a nosotros, lo que nuestro Padre va a tocar es lo que es de Cristo, no lo que le pertenece efectivamente a Esaú, a Jacob. Y dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de la voz de Jacob, pero las manos, ¿verdad?, que también tienen otra profundidad. Las manos son las manos de Esaú. ¿Por qué va primero a las manos? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros venimos con nuestro Padre, ¿verdad?, mostrando el sacrificio de Cristo, lo primero que nuestro Padre va a palpar como evidencia y lo primero que pone nuestro abogado, Jesús, delante de los ojos de nuestro Padre, son las manos o las marcas de los clavos en sus manos hechas por nosotros. Aquí están, Señor, mis manos, los clavos, las marcas, ¿por quién fueron efectivamente abiertas estas llagas? ¿Acaso no fue por nuestros pecados? Entonces Él palpa las manos de Cristo. Y las manos de Cristo nos justifican. ¿Por qué nos justifican las manos de Cristo? Porque efectivamente
Ahí están las marcas de los clavos, la evidencia de que Cristo murió por nosotros, de que la deuda está pagada, de que nuestros pecados absolutamente han sido perdonados. Es decir, tenemos muchísimos tesoros para ir de alguna manera sacando de todas estas maravillas que tenemos aquí en la mano. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Y no le conoció. Amén. No le conoció. ¿Quién no le conoció? El Padre no le conoció. Reconoció que era el Hijo. Reconoció que era su Hijo, dice, y no le conoció. Entiende bien esta parte. Ya el Padre, tu Padre no te conoce como tú eras. Tú te sigues conociendo y sigues insistiendo en el viejo hombre, en la vieja criatura, en tu pecado. Tú te sigues insistiendo en todo lo que tú eras, pero tu Padre ya no te conoce, Él no te conoció. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué pasó? Y le bendijo. ¿Por qué nos bendice nuestro Padre? Porque nuestro hermano mayor Jesucristo ha venido a suplantarnos para que nosotros le suplantemos a Él. Esto es un regalo maravilloso de gracia, hermanos. Y le bendijo. Muy bien, vamos a quedar ahí porque todavía hay, la verdad, cosas interesantes que queremos ver la próxima semana. Nos vamos a quedar en el versículo 24 y nos quedamos, hermanos, con toda esta bendición que debemos apropiarnos. Mira, nosotros tenemos que cimentarnos porque estamos hablando de esta gracia preciosa del Señor y cimentarnos en esta verdad para que tú recibas la bendición del Señor. Anda tú a Deuteronomio 28, insisto, y mira los 58 versículos de maldiciones de los cuales Dios ya te libró. Y aprópiate de los 14 versículos de bendiciones que por Cristo son tuyos. Que el Señor te bendiga ricamente. Hablamos la próxima semana. Amén.